The very, very smart fundamentalists who believe that the New Testament has to be accurate in every historical and scientific detail, or they believe then it can't be Scripture. And they will figure out some way to try to make sure that both these narratives can be fit together. But what I'm telling you is that no reputable historian will accept this, because you just have to fudge the stuff too much. You have to fudge the data. So what do we believe about the birth of Jesus? Most of us think we don't know anything about the birth of Jesus. All the Christmas stories are later tradition. Probably the one thing that most of us would say is that Jesus probably was from Nazareth. His family was simply from Nazareth, because he's called Jesus of Nazareth. And the traditions that got him to Bethlehem for his birth are probably later pietistic traditions that Matthew and Luke later developed for different reasons, but to get Jesus born in Bethlehem for fulfillment of prophecy reasons. So if you take the birth of Jesus as in Luke and Matthew, it's, from a historical point of view, it's impossible really to harmonize them without coming up with fantastic, unbelievable conjugations of Jesus moving back and forth to Egypt and the Holy Family and all this sort of thing. We get lots of other kinds of things about this too. What are some obvious historical problems with a historical Jesus? Well, one of the things is the trial of Jesus. There are different versions of the trial of Jesus in the Gospels. And unfortunately, basically, most scholars will say that we don't really know what happened to the trial of Jesus. We don't even know for sure whether there was any kind of official trial. It may have been that he was just arrested in the middle of the night. He was just then given permission to be crucified, and he was crucified the next day. That would be the sensible way of doing things. You didn't have to have, the Romans didn't need elaborate trials in order to crucify Jews who were rabble-rousers in the first century. They did it all the time. I'm going to try to show you why scholars come up with ideas that we have, how we get there. What is our method for arriving at historical Jesus discussions? Nos ha servido muy bien este mito de Cristo. Papa León X, 1513. Librería del Vaticano, Cardenal Baronius en los Anales Eclesiásticos 1597, 12 volúmenes de la historia de la Iglesia. Es interesante notar que en el Nuevo Testamento no se menciona ningún tipo de salvador o salvadores de esa época, como Mitras o Dionisio, siendo escrito el Nuevo Testamento en griego koine. No se hace mención en lo absoluto ni siquiera de los que había en Roma, o incluso en el área de Canaán o Egipto. Es claro y evidente que solo se quería mostrar la figura de Jesús como única figura salvadora. Jesús con los siglos fue cambiado a Jesús. En Grecia se encontraba un templo para adorar a dioses desconocidos, el cual es mencionado en la Biblia y Hechos 17:22. Pablo menciona el templo, sin embargo nunca hace mención o referencia a otros salvadores, que existieron siglos antes de la figura de Jesús. ¿Habrán sido omitidos por los escritores cristianos por temor a la relación de la misma? ¿Dañaría la credibilidad de la crucifixión de Cristo, o disminuiría su fuerza espiritual? El no saber que ningún otro Dios o Cristo había sido crucificado excepto a Jesucristo. Así fue como exaltaron la tradición de la crucifixión en el dogma más importante de la fe cristiana. De ahí sus esfuerzos para ocultar al público un conocimiento, que de hecho es de origen pagano. Siglo XXI con mentalidad de la época oscura.
14 personajes mitológicos crucificados antes que Jesucristo. Tammuz sigue crucificado 1160 años antes de Cristo. La historia más completa de este dios salvador es probablemente el de Ctesias, 400 BCE, autor de Pérsica. El poeta ha perpetuado su memoria en rima. Confía, oh santos, vuestro Señor restaurado, confía en tu Señor resucitado. Por los dolores que Tammuz soportó, nuestra salvación hemos adquirido. Moldova de Telingonecia, 552 años antes de Cristo. Hay una prueba histórica muy concluyente de la crucifixión de este dios pagano. Está representado en su historia con clavos en las manos y las suelas de sus pies. Las uñas, los martillos y las tenazas se ven constantemente representados sobre sus crucifijos, y son objetos de adoración entre sus seguidores, y la corona de hierro de Lombardía tiene dentro un clavo de lo que se afirma como su verdadera cruz original, y es admirado y venerado en ese lugar. La adoración de este dios crucificado, según nuestro autor, prevalece sobre todo en la Travancore y otros países del sur de la región de Madura. De Nepaul crucificado, 622 años antes de Cristo. Con respecto a la crucifixión de este antiguo Salvador, tienen un testimonio muy definido y específico de que él era crucificado en un árbol en Nepal. El nombre de este Dios encarnado y Salvador oriental ocurre con frecuencia en las Biblias sagradas y en los libros sagrados de otros países. Algunos suponen que Yahó, a menudo deletreado Jao, es la raíz del nombre del dios judío Jehová. Jesús de los druidas celtas crucificado, 834 años antes de Cristo. Los druidas celtas representan su Jesús fue crucificado a un elefante a un lado y al otro lado un cordero, y esto ocurrió mucho antes de la era cristiana. Además, una representación de lo que sería la Torre de Fuego de Brechín. En esta representación simbólica de la crucifixión, el elefante, siendo el animal más grande conocido, fue elegido para representar la magnitud de los pecados del mundo, mientras que el cordero fue elegido para representar la inocencia de la víctima, el Dios ofrecido como un sacrificio propiciatorio. Y así tenemos el Cordero de Dios quitando los pecados del mundo, lenguaje simbólico utilizado con respecto al ofrecimiento de Jesucristo. Quetzalcóatl de México crucificado, 587 años antes de Cristo. La autoridad histórica relativa a la crucifixión de este dios mexicano y a su ejecución en la cruz como un propiciatorio sacrificio por los pecados de la humanidad es explícito, inequívoco. La evidencia es tangible e indeleblemente grabada sobre placas de acero y metal. Una de estas placas representa la crucifixión en una montaña. Otro representa la crucifixión en los cielos, él a veces es representado clavado en una cruz, y otros cuentan que colgado con una cruz en la mano. Según las antigüedades mexicanas, dicen que Quetzalcóatl está representado en las pinturas de Codex Borgianus como clavado a la cruz. A veces, dos ladrones están representados como crucificados con él. Que el advenimiento de este Salvador crucificado y de Dios será mucho anterior a la era de Cristo. En el trabajo citado anteriormente, Codex Borgianus, tal vez encontró el cuento, no solo de su crucifixión, sino de su muerte, sepultura, descenso al infierno, y resurrección al tercer día. Otro trabajo, titulado Codex Vaticanus, contiene la historia de su nacimiento inmaculado por una madre virgen con el nombre de Chimalman. Muchas otras similitudes se encuentran relacionadas con él en su sagrada biografía, en que encontramos las contrapartidas más sorprendentes de la historia moderna del Evangelio de Jesucristo, como sus 40 días, tentación y ayuno, su purificación en el templo, su bautismo y regeneración por el agua, perdonar pecados, ser ungido con aceite, etc. Todas estas cosas, y muchas más, encontradas relacionadas con este dios mexicano en sus libros sagrados.
Quirinus de Roma crucificado, 506 años antes de Cristo. La crucifixión de este Salvador romano es notable por presentar varias características paralelas a la del Salvador de Judea, no solo en las circunstancias relacionadas como su crucifixión, sino también en una parte considerable de su vida anterior. Está representado como Cristo. 1. Concebido y criado por una virgen. 2. Su vida fue buscada por el rey reinante Amulio. 3. Era de sangre real, siendo su madre de descendencia real. 4. Fue puesto a muerte por manos malvadas y crucificado. 5. En su salida mortal toda la tierra se dice haber sido envuelta en tinieblas, como en los casos de Cristo, Krishna y Prometeo. 6. Y finalmente resucita y vuelve al cielo. Eschilus, Prometeo crucificado, 547 años antes de Cristo. En el relato de la crucifixión de Prometeo del Cáucaso, como lo proporcionan Seneca, Hesíodo y otros escritores, se dice que fue clavado en una viga vertical de madera, a la que estaban brazos extendidos de madera, y que esta cruz estaba situada cerca del estrecho del Caspio. La historia moderna de este crucificado Dios, que lo representa como unido a una roca por 30 años, mientras que los buitres le atacaron sus entrañas. Se expuso a la ira de Dios en su celo por salvar a la humanidad. El poeta, al retratar su propiciatorio, dice: desde el árbol fatal su sangre, que todo lo expedía. ¿Es esto el infinito? Sí, es él, Prometeo y un dios. Bien podría el sol en tinieblas esconderse, y velo sus glorias adentro, cuando Dios, el gran Prometeo, murió por hombre al pecado de la criatura. La Nueva Enciclopedia Americana, volumen I, página 157, contiene la siguiente declaración significativa relativa a esta expiación pecaminosa: Salvador oriental. Es curioso que se encuentre en toda la gama de dioses griegos un salvador más profundo que ese de la aflicción divina del beneficioso semidios Prometeo, crucificado por su amor a los mortales. Tener la autoridad de primera clase para la verdad de la crucifixión de este dios oriental. En el Anacalipsis se pueden encontrar otros datos relacionados a este semidios. 1. Que todo el marco de la naturaleza se convulsionó. 2. La tierra tembló, las rocas fueron rasgadas, las tumbas fueron abiertas, y una gran tormenta, que parecía amenazar la existencia del universo, fue cerrada, disuelta para siempre, y nuestro Señor y Salvador, Prometeo, dejó su fantasma. La causa por la cual sufrió toda la historia de la crucifixión de Prometeo, sepultura y resurrección se actuó en pantomima en Atenas 500 años antes de Cristo, lo que demuestra su gran antigüedad. Minucio Félix, uno de los cristianos más populares escritores del segundo siglo, en su Octavius, sección 29, se dirige al pueblo de Roma. Tus trofeos victoriosos no solo representan una simple cruz, pero una cruz con un hombre en ella, y este hombre que San Jerónimo llama un dios. Estas coincidencias proporcionan más pruebas de que la tradición de la crucifixión de Dios ha sido muy frecuente entre los paganos. Crucifixión de Tulis de Egipto, 1700 años antes de Cristo. Tulis de Egipto muere en la cruz hace unos 35 siglos. Ultima Thule fue la isla que marcó los últimos límites del extenso imperio de este legítimo descendiente de los dioses. Este salvador egipcio también parece haber sido conocido como Thulis. Su historia es curiosamente ilustrada en las esculturas, hechas 17 siglos antes, en un pequeño cuarto retirado situado al occidente del templo. Nos dicen que 28 plantas de loto cerca de su tumba indican el número de años que vivió en la tierra. Después de sufrir una muerte violenta, sepultado, pero resucitó, ascendió al cielo, y allí se convirtió en el juez de los muertos, o de las almas. Luego descendió del cielo para beneficiar a la humanidad, y se decía que estaba lleno de gracia y verdad.
crucifixión de Indra de Tibet, 725 años antes de Cristo. El relato de la crucifixión del dios y salvador Indra puede encontrarse en Gorgias, Tibetinum Alphabetum, página 230. En el trabajo a que se hace referencia pueden encontrarse placas que representan este salvador tibetano de cómo fue clavado en la cruz. Ahí son 5 heridas, que representan los agujeros de clavos y la perforación del lado. La antigüedad de la historia es indiscutible. Maravillosas historias se han contado del nacimiento de este divino redentor. Su madre era una virgen de tez negra, y por lo tanto su tez era de color ébano, como en el caso de Cristo y algunos otros salvadores expiadores del pecado. Descendió del cielo en una misión de benevolencia, y ascendió de nuevo a los cielos después de su crucifixión. Él llevó una vida del celibato terminante, que, enseñó, era esencial para la verdadera santidad. Él inculcó gran ternura hacia todos los seres vivos. Él podía caminar sobre el agua o sobre el aire. Podría predecir eventos futuros con gran precisión. Practicaba la más devota contemplación, disciplina severa del cuerpo y la mente, y adquirió la más completa sujeción de sus pasiones. Fue adorado como un Dios que había existido como un espíritu desde toda la eternidad, y sus seguidores fueron llamados maestros celestiales. Alcestos o Eurípides crucificado, 600 años antes de Cristo. En Diario del Inglés Clásico, volumen 37. Nos proporciona con la historia de otro dios crucificado, conocido como Alcestos, dios o diosa femenina. Y en este sentido, es una novedad en la historia sagrada, siendo la primera o única diosa femenina que vino a expiar los pecados del mundo sobre la cruz. La doctrina de la Trinidad y la ofrenda por el pecado fue inculcado como parte de su religión. Aquis de Frigia crucificado, 1170 años antes de Cristo. Hablando de este Mesías crucificado, el Anacalipsis informa que se dan varias historias de él, pero todos coinciden en representarlo como una ofrenda expiatoria por el pecado. Y la frase latina, suspenso lingo, que se encuentra en su historia, indica la forma de su muerte. Fue suspendido en un árbol, crucificado, enterrado y resucitado. Crito de Caldea crucificado, 1200 años antes de Cristo. Los caldeos en sus libros sagrados nos relatan de la crucifixión de un dios con el nombre anterior. También era conocido como el Redentor, y fue llamado el Hijo de Dios, el Salvador de la raza, la ofrenda de reverencia para un Dios enojado, y cuando fue ofrecido, tanto el cielo como la tierra fueron sacudidos sus cimientos. Validorisa crucificado, 725 años antes de Cristo. Aprendemos por los libros orientales que en el distrito del país conocido como Orissa, en Asia, tienen la historia de un dios crucificado, conocido por varios nombres, incluyendo los anteriores, todos los cuales, se nos dice, significan Señor segundo, teniendo referencia a él como la segunda persona o el segundo miembro de la Trinidad. Como la mayoría de los dioses crucificados ocuparon esa posición en la tríada de deidades constituyendo la Trinidad, como indica el lenguaje, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo, en todos los casos, siendo la ofrenda expiatoria, el Redentor crucificado, y la segunda persona de la Trinidad. Este dios Bali también fue llamado Valium, y a veces Bel. En Anacalipsis nos informa en el volumen 1 página 257. Los monumentos de este dios crucificado, que llevan gran edad, fue encontrado en medio de las ruinas de la magnífica ciudad de Mabalipore, parcialmente enterrado entre las figuras del templo. Mitra de Persia crucificado, 600 años antes de Cristo. Este dios persa fue asesinado en la cruz para hacer expiación por la humanidad y para llevar los pecados del mundo. Él nació un 25º día de diciembre y crucificado en un árbol.